Lo que era por ver los ejercicios del ciclo diésel. Veamos este ejercicio. En principio, las condiciones de entrada para un ciclo diésel son de 0,15 kilogramos de aire, operando con una relación de compresión 15. Se encuentran a 1 atmósfera y a 15 grados centígrados. La temperatura máxima alcanzada es de 1500 grados centígrados, se refiere a la combustión. Y nos dan el calor específico a volumen constante y la constante de los gases. Vamos a poner estos datos para que estén siempre presentes. Fijaos que como nos dicen que es aire, el coeficiente gamma será 1,4. Y luego especial atención a la constante de los gases. Tenemos que tenerla expresada en kilopascales por metro cúbico y por kilogramo y Kelvin. Ojo a estos factores de conversión que son clave a la hora de utilizar esta constante. Bien, pues vamos a calcular la temperatura al final de cada uno de los estados. Para ello, necesitamos también la presión y los volúmenes correspondientes en algunos de ellos. Para el caso inicial, en A, en la admisión, basta con utilizar la ecuación de los gases. Y la temperatura, según la ecuación de una compresión adiabática, nos permitirá conocer la temperatura de combustión. Y de la relación de compresión obtendremos el volumen alcanzado en ese punto V sub, en ese estado B. Este volumen nos hará falta para calcular las temperaturas en C y en D. Luego, la combustión, como es isóbara, tenemos que la presión en el estado B es la misma que en el estado C. De ahí podemos deducir, según la ecuación de los gases, que el volumen en C es función de las temperaturas y del volumen ya calculado en el estado B, en la combustión, al inicio de la combustión. Nos quedaría el volumen en D después de una expansión adiabática. Pues bien, el volumen en ese estado, al ser isócoro, los volúmenes en D y en A son los mismos. Luego ya tenemos el volumen en D, de donde podremos deducir la temperatura en D. Ya tenemos todas las temperaturas. Vamos a calcular ahora el trabajo neto por ciclo. Trabajo neto o útil será la diferencia de los trabajos que se suceden en la compresión y en la expansión. Recordad que equivale al calor de combustión menos el calor final. Como tenemos la masa, pues sustituimos en función de las temperaturas la masa y el calor específico a volumen constante. Este valor nos daría 43,73 kilojulios. Y por último, calculamos la eficiencia térmica. Recordad que en un ciclo diésel es función de la temperatura y del coeficiente gamma. Obtenemos un valor del 44%. Pero veamos ahora uno que suele ser un poco más práctico. En este caso, motor diésel entrega un par a unas revoluciones por minuto. Nos dan la densidad del combustible y el poder calorífico. Asimismo, el rendimiento. Y nos piden que calculemos la potencia útil y el consumo en litros. Como siempre, nuestros datos que nos guiarán a través del proceso de cálculo. Para calcular la potencia útil, es decir, la que proporciona el motor, vamos a partir de la ecuación del par o torque. De ahí despejaremos la potencia útil y sustituimos sus valores. Recomiendo siempre que pongamos los factores de conversión. Son clave para que el cálculo sea mucho más efectivo. Tendríamos un valor de 13,93 kilovatios. Veamos ahora el consumo y para ello nos vamos a basar en la potencia consumida. Pues bien, a partir del rendimiento, que siempre va a ser función de la potencia útil, de la potencia neta, y la potencia consumida o la potencia absorbida. Despejamos la potencia consumida y tendremos un valor de 55,72 kilovatios. Pero vamos buscando el consumo en litros. Luego, esta potencia debemos expresarla en función de kilogramos hora. Recordad siempre que la potencia es un trabajo por unidad de tiempo. Pues según los factores de conversión, obtendremos un valor de 47.988,52 kilocalorías hora. Aún no lo tenemos. Para expresarlo en kilogramos hora de consumo de combustible, tendremos que partir del consumo y la relación entre la potencia consumida y el poder calorífico. Ahora sí lo tenemos en kilogramos hora. Como nos piden el consumo en litros, es decir, nos piden el volumen consumido o el caudal consumido, lo que haremos será dividir ese consumo entre la densidad. Y por fin tendremos el consumo expresado en litros hora. 6 litros hora. Bueno, espero que os hayan servido estos dos ejemplos tipo, a partir de los cuales casi todos tienen los mismos parámetros de cálculo.